Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos recapitular algunos de los momentos de la experiencia pedagógica de hoy eh, sobre modelación utilizando Python en ingeniería agropecuaria. Trabajamos sobre minimizar el costo de una cerca de precio variable. Es que la cerca externa es más cara que la cerca interna. Entonces, hemos trabajado, bueno, esta experiencia pedagógica, pues como ponerle acá también eh, las conjeturas pedagógicas a las que se ha llegado, y es que en este caso, pues, eh, que modelar con Python es bueno en el sentido de que eh, facilita los procesos de evaluación de funciones. Entonces, Python facilita los procesos de evaluación de funciones. Y recuerden que evaluación de funciones es cuando después de que la defines, quieres saber los valores de la función en diferentes puntos. Donde evaluar funciones es tratar de encontrar los valores de ella en diferentes puntos de su dominio. Es aquí veíamos de que Python nos facilitaba pues la evaluación, liberándonos de tantos cálculos que se hacen de manera escrita. Entonces, el automatizar el proceso de evaluación de funciones con Python facilita la lectura de ese proceso de evaluación, puesto que la función queda más legible, puesto que los nombres de ella y de sus parámetros se pueden hacer en lenguaje materno o lenguaje natural. Entonces, el automatizar el proceso de evaluación de funciones con Python facilita la legibilidad y exposición de la función exposición de ella y la evaluación de la misma y la evaluación de la misma. Recuerden que entonces evaluarla es un proceso de, dada una función, yo poder saber los valores de ella en cada punto del dominio. Entonces aquí lo hacemos rapidito en este recuento. Es un ejemplo, por ejemplo, la función, una función muy propia del cálculo, que es la función que eleva al cuadrado. Entonces, que usted la define, def elevar al cuadrado. Entonces, que aquí una de las cosas bonitas de Python, que la ponemos en el lenguaje código, que cuando la defines, usted le da nombre en términos, y con un nombre que no le dejemos espacios, en términos de lo que esa función hace. Así, si lo que ella hace es elevar al cuadrado, no la tienes que llamar f de x, sino efectivamente elevar al cuadrado. Y entre paréntesis pones, pues ella es función de x, pues función de qué. Bueno, pues si quieres le pones de x, o es elevar al cuadrado a quién, a un número, pues a un número real. Entonces, por ejemplo, decimos es que es elevar al cuadrado a quién, a un número real. Entonces, que la variable independiente la puedes nombrar en lenguaje natural, así, si quieres la llamas algebraicamente como x, o simplemente un número real. Luego le pones return 234 return
y es lo que ella quiere retornar, y que es el que hace con el número real, pues lo eleva al cuadrado, es decir, asterisco asterisco 2. Y así lo corres y te dice, bueno, dame en el virtual environment, aquí en este editor de código llamado Visual Studio Code, que es el de este símbolo aquí en el menú de la derecha, que es como una especie como de, como diría uno, una hojita doblada. Bueno, Visual Studio Code de Microsoft, que es de software gratuito. Y cuando le das así, él te da un chulo diciendo la definí bien. Y cuando la define, ahora viene lo de facilitar la evaluación. Así pues, llamas a la función elevar al cuadrado y le dices en qué número. Pues entonces el número real 1. Entonces, bueno, pues te dice que el cuadrado del 1. Y si le dices el número real 2, bueno, pues entonces te dice la evaluación es 2 y es 4. En 3 es 9, en 4 es 16. Entonces que este proceso de definir la función y evaluarla es el que queremos, el que decimos que con Python es sencillo y rápido. Miren cómo definir la función rápidamente y la evalué rápidamente, y las bondades de que se haga en lenguaje Python, porque es muy cercano al lenguaje natural o lenguaje materno, porque no se utiliza tanto el lenguaje algebraico, o lo puedes utilizar pero no es necesario. Mira que aquí llamamos a la función no f sino elevar al cuadrado, y no f de x sino de un número real, para ponerle que es que lo que le entra a la función son números reales y que lo que ella retorna es el cuadrado de ellos. Esa es una descripción más cercana a lo que la función hace, transformar números en su cuadrado. Y eso es lo que buscamos acá. Entonces, aquí ponemos que efectivamente note que hay dos elementos importantes en cuanto a funciones con Python. Pues uno es la definición de la función en la que le doy la regla de asignación, y otro es cuando la llamo o la evalúo. Entonces otro es cuando la llamo o la evalúo. Entonces aquí es llamo y aquí es evalúo. Entonces para llamarla utilizo para definirla, yo utilizo la sentencia def y la sentencia return. La sentencia def para dar en esa línea el nombre de la función y la variable independiente de ella, y en el return digo ella qué hace con la variable independiente. En este caso pues lo que ella hace es convertirla en el cuadrado de, y otra es llamarla, y cuando la llamo tomo el nombre de la función y entre paréntesis escribo los valores de la variable independiente. Aquí la variable independiente es número real, y qué valor, en qué punto, en 4 la quiero evaluar o en 8 la quiero evaluar, y al darle shift enter él me dice pues el valor de esa función en 864, el valor de esa función en 864. Esta parte fue muy buena, entonces siempre vamos a poner como en estas conjeturas pedagógicas es todo lo que encontremos en la práctica pedagógica de implementar la metodología de enseñar el cálculo utilizando cuadernos Júpiter, y el enfoque de aula invertida, que busca que los estudiantes puedan acceder a la ciencia de datos y a la aplicabilidad en ingeniería agropecuaria del cálculo. Entonces aquí vamos a recordar algunas tareas que queremos para realizar después de esta clase de hoy. Entonces dejar a los estudiantes una lista, que vamos a poner en ChatGPT, de ejercicios de definición y
evaluación de funciones, pues le vamos aquí, pues dame una lista de ejercicios de definición y evaluación de funciones con Python. Y aquí le ponemos de definición y evaluación de funciones matemáticas con Python. Entonces dame una lista de 20 ejercicios de definición y evaluación de funciones matemáticas en Python, y de graficación de las mismas utilizando Matplotlib. Entonces que me diga 20 ejercicios para hacerlo. Aquí mire que me pone para definir funciones lineales, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas, senoidales, racionales. Entonces aquí me da como muchos ejemplos y me dice, vea, defina una función lineal, f de x igual a mx más b en Python. Evaluar la función lineal en varios puntos y mostrar los resultados. Graficar la función lineal utilizando Matplotlib y definir una función cuadrática. Bueno, entonces aquí nos pone como ejemplos de ejercicios que puedes practicar para este proceso de aprender a definir funciones en Python. Entonces aquí en una línea de texto pongo esa lista de ejercicios y mire, pues entonces te dice este ejercicio que es definir una función lineal con Python. Pues entonces aquí vemos que una función lineal aquí delimita lo mejor la función matemática entre signo de dólar, es backslash, paréntesis lo quitas porque ese no lo está reconociendo Visual Studio. Entonces así delimita entre signo de dólar. ¿Y cómo vas a hacer la tarea? Pues cómo definir una función lineal en Python. Bueno, pues le dices def, la sentencia def, función lineal, mi función lineal de qué, de x. Si quieres la llamas simplemente f. Entonces un lenguaje algebraico solamente f. Les pones f de x, dos puntos, y le dices return. ¿Y qué me va a retornar? Cada vez que entre x, retorne m veces, m por x más b. Y para cada función usted dice, bueno, si usted define un m y un b, m y un b, entonces para cada uno de ellos va a tener una función. Entonces usted diga, m y b sea una recta dependiente 2, una función que duplique, e intersecto 0. Entonces así le va a tener una función lineal llamada 2x más 0, es decir, 2x, una función lineal que lo que hace es que a lo que entre lo duplica. Así la corres y la definiste, y luego la llamas, así pues dame f de 2, y f de 2 le dice que es 4. Así es que es una función que duplica. Entonces al 2 lo vuelve 4, al 4 lo vuelve 8, miren que así el 4 lo vuelve 8, y así. Entonces miren que definir una función lineal se vuelve muy rápido, y que haciendo estos 20 ejercicios de definición de funciones puedes seguir ejercitando en eso de crear una función matemática en Python y cómo evaluarla. Entonces aquí en estas líneas la estás creando o definiendo, y en esta la estás llamando o evaluando. Entonces tiene dos momentos importantes cuando defines funciones. Aquí le vamos a cortar estos otros ejercicios. Después cómo graficarla con Matplotlib, que también es muy sencillo, porque import matplotlib.pyplot as plt, y hago este ejercicio. Te pido
te invito a que grafiques, escribas el código también para ir interiorizando en el nombre de la librería, de una de tantas que asociada a Python grafica, que se llama Matplotlib, hay otra que se llama Seaborn, otra que se llama Plotly. Y por Matplotlib, y ya le dices, bueno, pues grafiquemos un dominio, y ese dominio lo puedes dar así como con np.array, y aquí estamos vendiendo mucho el array para que con este código array creemos un vector de abscisas en el dominio de x. Ese dominio para esta función que duplica sea 0, 1, 2, 3, 4 y 5, todos separados por coma. Entonces yo quiero evaluar la función en 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ese sería mi dominio, y el rango pues simplemente va a ser esa función que se llama f evaluada en ese dominio. Entonces así yo puedo decirle que actúe sobre todos estos puntos, sobre el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, para que me entregue todos los números duplicados, o sea, las imágenes de esos números del dominio. Y mire que si yo lo quiero mostrar, lo escribo rango y me muestra que efectivamente, aquí bueno dice, hombre, pues pero ¿y np qué es? Pues que importe a numpy como np, que es una librería que te va a servir para álgebra lineal, geometría vectorial y matemáticas. Ya con eso ya te muestra que efectivamente esta función al 0 lo transforma en 0, al 1 lo transforma en 2, al 2 lo transforma en 4, al 3 lo transforma en 6, al 4 lo transforma en 8 y al 5 lo transforma en 10. Y cuando lo vas a graficar, pues le dices plt.plot de trazar, grafíqueme al dominio con respecto al rango. Entonces así ya te grafica, mira que te grafica esta línea recta como la representación gráfica de esa función lineal. Efectivamente ves que la función duplicar es una función de gráfico lineal, y ves que efectivamente el 1 se fue al 2, el 2 se fue al 4, el 3 se fue al 6, y puedes mejorar el gráfico dándole nombre a los ejes y poniéndole cuadrícula, como hicimos en la práctica de hoy. Entonces ponlo como tarea de que recuerda que para ponerle nombre a los ejes le pones plt.label, plt.xlabel, y para el nombre o etiqueta del eje horizontal, y con plt.ylabel le pones nombre a el eje vertical, que le das cuadrícula para facilitar la lectura con plt.grid, y que le das título al gráfico con plt.title. Y a todo esto pues el grid no le tienes que poner nada, xlabel, entonces le dices, bueno, pues xlabel es la x, es decir, el nombre del eje horizontal es x y el eje vertical es y o f, y aquí le dices que es el gráfico de la función duplicar. Es así, miren cómo nos ayuda, porque tiene el gráfico de la función duplicar, el eje vertical es f, el eje horizontal es x, y esa cuadrícula nos facilita la lectura porque nos dice que el 1 va al 2, el 2 va al 4 y el 3 va al 6. Entonces muestra los pares de números relacionados bajo esta función. Bueno, entonces esa tareita la debíamos para los estudiantes, para que por favor entrenen con 20 ejercicios sobre definición de funciones con Python y graficación de las mismas. Y miren que se hace un tiempo muy corto. Y ahora también queremos recordarles el problema que hicimos hoy. Aquí hay uno que es planteamiento del problema en el que ese fue el que trabajamos hoy, el problema 15 asociado al problema número 14 de la página 135 del Purcell, en la que suponemos que la cerca exterior de los corrales enunciados en el ejercicio 14 requiere una valla más firme que cuesta $3 por pie, pero que las dos particiones internas necesitan una cerca que cuesta solo $2 por pie. Entonces le dicen qué dimensiones X y Y producirán el costo más económico para los corrales.
Entonces que esa definición de costo la hicimos en clase y construimos esa función costo total, aquí la definimos, aquí nos dijo que syntax error porque cuando en una fórmula escribes 4 paréntesis, en Python tiene que decir que eso lo que sí quiere decir es multiplicación, entonces que en Python sí especificas el por, y esa fue una de las cosas que encontramos hoy frecuente en el errorcito, entonces por eso nos aparece ese mensaje de error de syntax error, y que cuando lo salvamos ya queda listo, y aquí ya se puede evaluarla en este, decir, bueno, cuando ese ancho es 1, el costo es de 3018, cuando es 2, el costo baja a 1500, cuando es 3, el costo baja a 1054, es decir, eso hay que en este dominio 1, 2 y 3, o a medida que el ancho aumenta de 1 a 3, el costo disminuye, o sea que ahí la función es creciente. En 4 es decreciente, perdón, y aquí baja a 822, luego en 5 sigue bajando a 690, en 6 sigue bajando a 618, en 7 sigue bajando a 554, en 8 y sigue bajando a 519, en 9 sigue bajando a 495, en 10, entonces así muestra que el estudiante de que es que cuando le evalúan distintos puntos, a medida que aumenta el ancho, el costo está disminuyendo, y como es lo que queremos es disminuir los costos, cambiando la forma del corral, pues entonces sigamos haciendo crecer el ancho, porque el costo miren que está disminuyendo. Entonces como le da, pues y en 11 ¿cuánto? Pues en 11 ya es 470, y en 12 pues ya es 466, y en 12.9, entonces en 12.9 pues entonces nos dice que es 464. Entonces mire que nos ha disminuido mucho el costo, empezamos en 3000 y ya bajamos a 464, aumentando el ancho, que le ponemos que ese es ancho. Y así él nos dice, bueno, pues hemos bajado a 464. Si lo sigue aumentando a 14, por ejemplo, ¿será que el costo sigue bajando? Y él dice, no, ya sube a 466. Entonces déjelo alrededor de 13 o 12.9. Entonces lo dejamos con 12.9 con esta evaluación. Y él acá es donde él escribe una conjetura diciendo, la evaluación puntual arrojó que la forma del corral debe ser de un ancho de 12.9, la forma del corral parece que debe ser de un ancho igual a 12.9 para que el costo se haga mínimo e igual a 464, en este caso serían dólares, a 464 dólares. Bueno, y entonces así él sacó la primera conjetura y luego él la corrobora con el gráfico. Entonces aquí es donde importa matplotlib.pyplot as plt, y él creando el dominio. Entonces el dominio pues son los anchos, los diferentes anchos, se los pusimos en plural con np.array, un vector de anchos, de diferentes anchos, así en una lista de Python. Y digo que ancho, o sea, pues he visto que está, la función se minimiza alrededor de 12.9, entonces le digo que para anchos de 10, 11, 12, 12.5, aquí 12.5, aquí 12.7, 12.9, 13, 14, 15. Entonces graficamos más o menos, porque ahí es donde la evaluación puntual nos arrojó que en ese intervalo de 10 a 15 es donde encuentras el valor del ancho que minimiza el costo.
Entonces probamos anchos entre 10 y 15, buscando que efectivamente en qué valor de ahí se minimiza el costo. Entonces aquí ponemos los costos, y esos costos, ¿cómo los hallamos? Pues simplemente cogemos a esa función que la hemos llamado costo total, y la evaluamos en los anchos. Entonces así dice, pero no hay un module no found error, es decir, hay un módulo que no encuentro. matplotlib.pyplot, pues escribí plt, no, es que es pyplot, entonces es pyplot. Entonces aquí le damos otra vez y ahora sí. Entonces cuando tenemos esos anchos, esos costos, ya le decimos plt.plot, ya vamos a la función plot, que sirve para hacer gráficos de líneas, y le dices el dominio son los anchos, el dominio de la función son los anchos, y el rango son los costos, es decir, grafíqueme anchos contra costos, y él efectivamente al graficar, mire que le muestra una curva, un valle, que se hace mínimo alrededor de 12,9. Entonces que es efectivamente acá es donde le dice que el gráfico, el estudiante pone aquí, el gráfico confirma que la forma del corral que minimiza los costos es de 12,9 de ancho, y este ancho produce un costo mínimo de, miren que el gráfico nos dice que más o menos de 465 dólares. Bueno, entonces así ya tenemos, y luego lo corroboras con la derivada. Entonces dices, bueno, pues from simply import asterisco, defines la variable, las variables ancho y costo con la función BART, y aquí le pone entre comillas simples costo, bueno, el ancho y el costo. Se le das una cadena de caracteres con las variables separadas por coma, y luego pues le defines otra vez el costo como función del ancho, es decir, creas una variable costo como función del ancho, y esa función la pones, tomas esta parte del return que hiciste cuando definiste la función a través de la sentencia def, y es porque SimPy quieres que definas esa función de costo como función del ancho, es como una variable, ya no como una función de Python, sino como una variable de Python, a la variable costo como función del ancho, y luego la derivas. Entonces nosotros le estamos poniendo derivada igual a, creamos la variable derivada, derivando con la función diff a la función de costo con respecto al ancho. Entonces, que para saber cómo cambia el costo cuando el ancho cambia, queriendo decir que la derivada lo que hace es mostrarnos cómo cambia el costo a medida que varías el ancho. Nos va a hacer esa la derivada describe la velocidad de cambio del costo con respecto al ancho. Queriendo decir que con qué velocidad cambia el costo cuando el ancho cambia. Y esa derivada, pues entonces aquí le pongo scale. Si yo le doy así, él simplemente me la calcula, y si quiero verla, le llamo a la variable derivada y simplemente le doy enter, y él me muestra el valor asociado y me muestra la función derivada. Mire que es una función, una expresión que es función del ancho. Así, porque la derivada es una función, la función que me da la velocidad de cambio de la función costo, en este caso de la función costo. Y ahora esa derivada la va a igualar a 0. Entonces construimos una ecuación con la función equation o eq, en la que tomamos a la derivada y la igualamos a 0, ponemos coma 0. Y si queremos ver la ecuación, pues entonces miren que él nos muestra la derivada ya igualada a 0. Entonces, después de que la igualas a 0, pues le dices resuelva con la función solve esa ecuación.
¿Con respecto a qué variable? Pues la variable independiente de ella, que es el ancho, para que me diga para qué ancho esa derivada de 0. Y así me va a decir, vea, esa derivada se hace 0 en este número negativo y este positivo. Pero como necesitamos un ancho positivo, entonces decimos, dame el segundo. Entonces en Python el segundo está asociado al índice 1 y el primero al índice 0. Y así mira que te da el segundo, que es positivo, pero te da la solución exacta, diciéndose para qué ancho la derivada es 0. Así, para un ancho de 10 raíz de 15 sobre 3. Pero lo necesito en decimales, entonces le pones punto eval f, es decir, evalúeme como un flotante, es decir, cámbiamelo a decimal, y me dice es para 12,9. Lo que hace es que el ingeniero con esto ya pueda decir, tomo la decisión de construir el corral, tomo la decisión de construir el corral con un ancho de 12,9 para que el costo se me disminuya al mínimo, disminuya al mínimo. Y así la derivada lo que hizo fue corroborar en el ingeniero qué valor del ancho, qué forma debe tener el corral para poder que el costo sea mínimo. Y bueno, pero es que necesitamos no solamente el ancho, sino el alto. Pues que teníamos de que el alto o el largo previamente se había definido que era 300 dividido el ancho. Entonces así puede uno decirle, si define la variable largo como 300 sobre el ancho, usted puede decirle evalúe en el largo, dame el largo, punto eval f, punto de sustituir, evalúe el ancho en 12,9 para que me dé el largo. Entonces, y él aquí me lo evalúa y me dice, entonces el largo debe ser de 23,25 cuando el ancho es de 12,9. Y así la persona dice, entonces fabriquen, la decisión es fabriquen los corrales con dimensiones de 12,9 y 23,25 para que el costo sea mínimo. 23,25 para que el costo sea mínimo, teniendo en cuenta pues de que el corral externo, la valla externa vale más que la valla intermedia. Y aquí ya le pones también el gráfico de la situación cuando lo planteas, como lo vimos en clase. Aquí lo pones, que es que se está refiriendo es a este corral triple del ejercicio número 14, figura 22, y es que construyas estos corrales adyacentes así, de dimensiones y y x, ancho para x y y para largo, con las dimensiones que encontramos. Entonces este gráfico lo ponemos aquí en el cuaderno para poder que en el planteamiento del problema las personas se ubican mejor en la situación que se quiere trabajar. Aquí le ponemos doble clic, aquí cortamos la línea con control shift guión y les agradezco mucho. En este video queremos entonces recordar es una de las deudas con los estudiantes, de volverles a recordar para recordar esa metodología de definir la función y evaluarla, crear una suposición, construir una suposición o conjetura. Entonces aquí le ponemos suposición o conjetura y después con el gráfico corroboras esa suposición y con la derivada alcanzas a confirmarla. Entonces que fue en la observación puntual que esa suposición, yo creo que es suposición, aquí le ponemos esa suposición o conjetura,
fue la evaluación puntual que nos dijo que en 12,9 el costo era mínimo cuando empezamos a ensayar, en 1, en 2, en 3, en 4, hasta 12,9, y después vimos y evaluamos también en 13, 14 y 15 para ver qué ancho hacía que el costo fuera el menor. Luego en el gráfico poder ver que efectivamente era el ancho de 13 el que hacía que el costo bajara hasta menos de 4,66, y luego la derivada nos mostrara que efectivamente era en 12,99 aquí, donde la derivada se hacía cero, es decir, donde el costo se hace mínimo. Entonces, cómo ayuda al ingeniero en la toma de decisiones, efectivamente, porque le corrobora lo que él encuentra evaluando la función y graficándola. Entonces la derivada se vuelve un elemento que le ayuda a la toma de decisiones. Muchas gracias.